Gracias por haber venido este día, esta tarde que se veía un poquito lluviosa, que no vencieron ese pensamiento de decir, no va a llover, no voy a ir a la iglesia. Son valientes. Vamos a orar para poner en las manos del Señor esta tarde, esta noche. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar en este lugar. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos, por tu infinita misericordia, Señor, que cada día podemos ver a nuestro favor. Te damos gracias, Padre, gracias por nuestros pastores, te pedimos por mami, por papi, Señor, que tu unción siempre esté sobre ellos, Señor, y que tu mano de poder siempre sea mostrado a favor de ellos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, quería decirles que mami no va a venir este día porque decidió quedarse guardada, así que no se vayan a inquietar porque ella está bien. Lo único nada más que un poquito afónica y pues para quedarse guardadita por el clima que está un poquito ahí nublado, decidió mejor quedarse guardada en casa. Bueno, entonces vamos a empezar. El Señor me ha dado el privilegio de compartir en esta noche y el tema es estéril, regocíjate, pero así, regocíjate. Y vamos a leer en Isaías 54 la palabra del Señor. Dice 54:1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Gracias, ya pueden sentarse. Estéril, pues hoy no quiero hablar de esterilidad, pues de hijos, sino que esterilidad de esterilidad espiritual, esterilidad de lo que usted le quiera llamar. ¿De qué usted le está pidiendo al Señor y siente que no le responde? ¿O qué anhelo, qué deseo está en su corazón que usted siente que a veces hasta se nos olvida que está ese anhelo ahí y que usted siente que, bueno, el Señor quizás no me escuchó, quizás el Señor no es la voluntad de Él? Yo le quiero decir, regocíjate, regocíjate y da voces de júbilo, porque pronto estarás de recibir tu milagro. Yo busqué la definición de regocijar y dice alegrar, festejar, causar gusto, alegría intensa o júbilo, acto con que se manifiesta la alegría. Entonces, el Señor en varias porciones, porque estuve estudiando un poco, y Él nos manda a regocijarnos. En cualquier situación que nosotros estemos pasando, Él dice, regocíjate. Por ejemplo, en Deuteronomio 16:15, y si usted ha leído Deuteronomio, usted se puede dar cuenta que en Deuteronomio dice, regocíjate delante de Jehová. Y en varias porciones dice, regocíjate delante de Jehová. En Deuteronomio 16:15 dice, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová. Este solo es un ejemplo de varios versículos que hay. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Verdaderamente alegre. Yo busqué el antónimo de regocijar, y el antónimo de regocijar es tristeza, amargura, pesar y fastidio. ¿Cuántas veces, bueno, por ejemplo, me voy a poner yo, ¿verdad? No les voy a decir ustedes, pero cuántas veces yo me he entristecido, cuántas veces yo me he sentido con amargura, con pesar, con fastidio, porque alguna petición el Señor no me ha respondido, o porque en alguna ocasión yo he sentido que no están pasando las cosas que a veces yo quisiera que sucedieran.
Y cuando a veces estamos en esas situaciones que sentimos que el Señor no nos responde, o que no están pasando a nuestro alrededor las cosas que nosotros deseáramos que pasaran, llegamos a sentirnos tristes, llegamos a sentirnos con amargura en nuestro corazón, con pesar y con fastidio. Pero el Señor nos manda a que nos regocijemos, en todo. ¿Por qué le dice el Señor aquí en Isaías 54, regocíjate, oh estéril? ¿Cómo le va a decir a alguien que quizás su anhelo es tener un hijo, que se regocije si está estéril? Pero el anhelo, lo que yo veo aquí es que el Señor nos manda a que en todo estemos alegres, a que en todo sintamos y confiemos en el Señor, porque Él sabe los planes que tiene, y los planes del Señor siempre son de bien, nunca van a ser de mal. Y eso tenemos que tenerlo claro y adentrárnoslo en nuestro corazón, para que cuando sintamos que algo adverso viene en nuestra vida, no sentirnos mal, sino más bien regocijarnos, porque algo va a hacer el Señor. Y aún así, la respuesta que el Señor manda no es la que nosotros esperábamos, incluso también ahí tenemos que regocijarnos, porque esa es la respuesta que mandó el Señor. Y si es la respuesta del Señor, indudablemente tiene que causar un bien en nuestra vida. Dice, igual siempre en Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esto, lo que nos manda el Señor es que nosotros tenemos que tener fe en Él, tenemos que prepararnos a que el Señor va a mandar nuestro milagro. Lo que nosotros le estamos pidiendo, el Señor nos manda que nosotros nos preparemos para ello, tenemos que estar preparados. Le dice, regocíjate, oh estéril, le está diciendo, tú vas a quedar encinta, prepárate, aunque todavía no sientas que estás embarazada, pero lo vas a estar, porque si le está diciendo que te regocijes y que se prepare, es porque lo va a hacer. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir ahora. Sienta el regocijo en su corazón, que el Señor va a responder. ¿Qué hay imposible para el Señor? Nada. Entonces no nos entristezcamos, que no entre la amargura en nuestro corazón, que no entre el pesar, que no entre el fastidio, más bien tenemos que estar alegres en el Señor. En Deuteronomio podemos ver que Dios nos manda a regocijarnos. Podemos, por ejemplo, en algunos pasajes dice, te alegrarás delante de Jehová en las fiestas, te alegrarás por la obra de tus manos, te alegrarás por el lugar en donde te ha puesto. Y además dice, te alegrarás tú, te alegrarás tu hijo, tu hija, tu siervo, tu familia, el huérfano, el extranjero, todos, dice el Señor, y que estemos verdaderamente alegres. O sea, yo me ponía a pensar, Señor, a veces yo sí me entristezco, me he entristecido a veces, porque a veces siento yo que el milagro que yo le estoy pidiendo al Señor quizás no viene. Pero ahora me doy cuenta que yo tengo que estar alegre, que tengo que estar regocijada, porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor se alegra cuando hay fe en nuestro corazón. Y la parte de la fe no es cuando viene el milagro, sino que la parte de la fe es saber esperar en Él, en que la fe es la certeza de lo que no se ve, la esperanza de lo que se espera. Entonces, en donde realmente somos probados es en el tiempo en que nosotros estamos esperando y cómo estamos esperando en Él. Si estamos tristes, si estamos reclamando, si nos estamos quejando o estamos esperándolo con gozo. Yo escuché no sé si es cuento, pero fue algo que impactó en mi corazón. Hay dos tipos de personas y yo me sentí mal y me sentí impactada al ver que yo era
una de esas personas y le dije, Señor, yo ya no quiero seguir así. Está una persona que va a un conductor y está sabedor de que donde lo lleva, el que va manejando sabe a dónde lo lleva, entonces no está temeroso, no está pues que se siente mal porque la persona que va conduciendo no sabe a dónde lo conduce, entonces él va simplemente pues disfrutando el paisaje, disfrutando el viaje. Pero está otra persona que se está quejando porque piensa que sabe más que el conductor. Y entonces yo me vi en que yo era esa clase de persona. La persona que se va quejando, la persona que va diciendo, ay, esta persona debería ir más rápido, esta persona debería ir más lento, ay, estos baches, que mucho calor, que mucho frío, que mucho viento. Así me vi yo, que yo era esa clase de persona, en la cual no estaba confiando en el Señor, en cómo llevaba mi vida. Y cuando yo escuché eso, me sentí confrontada porque dije, Señor, verdaderamente yo digo que confío en ti, pero no lo estoy haciendo porque me la paso quejándome, me la paso renegando, me la paso diciendo, ay Señor, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Por qué no me mandas esto? ¿Y por qué a ellos sí? O no sé si solo a mí me pasa, hermano, pero yo le digo que cuando yo oí eso, yo me sentí confrontada, me puse a llorar y dije, Señor, perdóname porque yo estoy como esa persona, renegando, refunfuñando, cuando en realidad debería de dejarte a ti el control de mi vida y dejar que tú me lleves a donde me quieres llevar, porque como les dije, los planes del Señor siempre son de bien. A veces hasta en los momentos más difíciles, en los momentos en que uno pudiera pensar que de esto no hay cosa más difícil que esta. Por ejemplo, yo cuando pasé el momento de mi papá, que a mí me mandó el Señor a que le diera gracias. Y yo le decía, Señor, ¿cómo te voy a dar gracias si mi papá está ahí en esa camilla? Que pues no sé si va a salir de aquí, no sé qué va a pasar, no sé si vamos a poder pagar esta cuenta. Y le decía yo, ¿cómo te voy a dar gracias cuando veo que mi papá, lo veo que ya pues se va a morir? Pero el Señor me dijo, da gracias, da gracias. Y al principio me costó empezar a decir gracias, porque decía, gracias Señor porque mi papá está aquí, gracias, tú vas a hacer algo, tus planes son siempre de bien y esto va a traer un bien a mi vida. Y empecé a declarar, empecé a declarar, empecé a declarar. Y entró una paz en mi corazón que cualquiera fuera el desenlace, yo sabía que estaba en los planes del Señor. Pudimos ver una victoria tremenda cuando el Señor mandó la provisión para poder pagar esa cuenta de hospital y que mi papá salió. De ahí como al mes fue que recayó, entró otra vez al hospital y pues el Señor se lo llevó. Pero sí, fue un momento duro, pero el Señor me fortaleció al pensar de que el Señor tenía el control de todo, que el Señor, cualquiera fuera el resultado, si para Él estaba la voluntad de que Él viviera, pues Él podía hacer el milagro de levantarlo, pues, pero no fue la voluntad del Señor. Y entonces también en eso tuve que aprender a darle gracias. Yo me acordaba de cuando el pastor nos compartió cuando la mamá de él, el Señor se la llevó, durmió, y él nos dijo de que en la prédica él tuvo que decir, este es el día que ha hecho el Señor. Y yo solo me acordaba de eso, yo, bueno, este es el día que ha hecho el Señor, y este día que hizo el Señor, pues en sus planes estaba que mi papá partiera. Y después de eso todavía entré yo como en un bache quizás emocional, en que empecé a cuestionarle al Señor que qué era lo que había pasado. Y pues el pastor también en su sabiduría que viene del cielo, pues confortó mi corazón, porque me dijo que hasta ahí había llegado el tiempo de mi papá, pues, y pues
su propósito hasta ahí había llegado y entonces ya era la hora de que todos tenemos que cumplir nuestro propósito, y cuando ya ese propósito pues termina, pues Él nos manda de regreso. Entonces todas esas cosas nos pueden decir que el Señor, todos los planes que tiene en nuestra vida, siempre van a ser de bien. Y tenemos que regocijarnos en ellos. En Salmo 33, 21 dice: por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. David nos enseña que siempre debemos alegrarnos. En todos los salmos, no voy a decir en todos porque tampoco no puedo exagerar, pero en la mayoría de salmos, Él siempre dice: se alegrará mi corazón, se alegrará mi corazón, cante al Señor, cante. Nosotros siempre debemos adorar al Padre, porque nosotros fuimos creados para adorar al Señor. Él nos creó para adorarlo, y adorarlo es pues lo que dice adorar, darle gracias, exaltarlo, alabar su nombre. Pero si nosotros vamos a estar quejándonos, si nosotros vamos a estar entristecidos, amargos, con pesar y con fastidio, no estamos cumpliendo el propósito por el cual el Señor nos ha puesto aquí. No estamos cumpliendo el propósito que es adorarlo y darle gracias. Entrar en su lugar santo y entrar solamente a eso, a darle gracias. Porque todos los anhelos, todos los deseos de nuestro corazón, pues ya están delante de Él. Si Él conoce nuestros pensamientos, nosotros no vamos a entrar al lugar santo a decirle: mira, Señor, necesito para la leche, necesito tantas situaciones que están en nuestro corazón. Por ejemplo, yo pensando que ya el otro año empieza Mercy en el colegio, digo: Señor, ¿cómo voy a hacer? Eso ya lo sabe el Señor. ¿O acaso a Él se le pasa por alto que ella ya tiene 4 años y ya tiene que ir al kinder? No. Pero ¿qué tengo yo que hacer? Darle gracias al Señor, porque Él ya tiene todo preparado. Él ya tiene todos nuestros caminos están delante de Él. Pablo es otra persona que también nos enseña a que debemos estar regocijados en todo. A mí me impactó lo que leí aquí en Filipenses 4:4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, dice, regocijaos. Y todavía con signos de admiración, ¿verdad? Regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, o sea, como queriendo remarcar a los filipenses, en este caso a nosotros. Regocijaos en el Señor. Y después dice en Filipenses 4:6, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. No lo digo porque tenga escasez, dice en Filipenses siempre 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y en el 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. A mí lo que me llamó la atención es que dice: he aprendido a contentarme. O sea, tenemos que aprender a contentarnos en todo. Tenemos que aprender a darle gracias al Señor. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. O sea, sé vivir humildemente. A veces no somos capaces de aceptar quizás las cosas que el Señor nos manda, porque Él quizás a veces lo que quiere es que nosotros aprendamos a estar contentos con Él. Así como nos han enseñado, a veces hay momentos de que tenemos que esperar, y a veces Él nos manda algo quizás para mientras, y a ver cómo está nuestro corazón,
si está preparado para recibir aún más. Si no somos capaces de administrar $100, ¿cómo el Señor nos va a mandar 1000? Si a veces ni siquiera es capaz, y nuestro corazón perverso ni siquiera con $100 se alegre. Y estamos, no, Señor, me hubieras mandado 200, me hubieras mandado 300. O sea, tenemos que aprender a estar alegres. Tenemos que aprender a decirle al Señor, ayúdame a no desmayar, ayúdame a esperar, porque, por ejemplo, a mí me cuesta esperar. No sé si a ustedes, pero a mí me cuesta y me está costando. Lo reconozco y le digo al Señor, hoy ya no te pido lo que te estoy pidiendo. En una prédica del pastor lo aprendí. Ya no te voy a pedir lo que te estoy pidiendo porque no es eso lo que necesito. Yo lo que necesito es fe. Necesito saber esperar. Necesito que me ayudes a poder esperar, a que mi fe no falte, a estar gozosa esperando en ti, no estar llorando ahí, llorando como que soy, ¿qué? Esperando, pidiéndole al Señor, pues sí, que ya la petición de Él, la petición está delante de sus pies. Yo lo que tengo que saber es esperar. ¿Y cómo me pide el Señor que espere? Con gozo, con alegría en mi corazón. Porque sí, a veces hay situaciones de escasez, pero también hay situaciones en las cuales el Señor nos permite disfrutar. Hay situaciones de desierto, pero también hay situaciones en que el Señor nos permite vivir en un oasis. Entonces, por eso tenemos que aprender a tener y a no tener. A tener en el momento del oasis, de disfrutarlo, porque el Señor lo manda para que lo disfrutemos. Pero tampoco nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Esperando que todo el tiempo pasemos en un oasis, porque el Señor nos manda a que sigamos caminando hasta llegar al lugar donde Él nos quiere. Entonces, para eso que hay que caminar en el desierto, para poder llegar al siguiente oasis, y así sucesivamente. Entonces, cuando pasemos del momento del oasis al desierto, pues tenemos que estar gozosos también, porque el Señor nos está llevando a otro lugar, nos está llevando a otro nivel. Yo le decía al Señor, quizás el año pasado, Señor, yo quiero que me lleve a otro nivel, y no sabía en qué problema me estaba metiendo. Porque para que el Señor lo lleve a uno a otro nivel, ¿qué tiene que hacer? Probarnos, mandarnos cosas para que sigamos al siguiente nivel, ¿verdad? Y yo me metí en ese problema, pero no sé todavía si he alcanzado a llegar a algún nivel. Solo el Señor lo sabe. Lo único que yo sé es que estoy aprendiendo, así como Pablo. Yo no he aprendido todavía, estoy en proceso de aprender, a estar feliz, cualquiera sea mi situación, cualquiera sea mi circunstancia, cualquiera sea el proceso de la respuesta que estoy pidiendo. Aprender a ser gozosa, a regocijarme en el Señor. Como dice aquí la definición de regocijar, a alegrarme, a festejar. Es una alegría intensa. Y dice, acto con que se manifiesta la alegría. El Señor nos manda a estar alegres, a estar verdaderamente alegres. Porque así decía en Deuteronomio 16:15, y estarás verdaderamente alegre. O sea, verdaderamente alegre. No es ni que medio alegre, ¿verdad? No es ni que, sí, Señor, estoy alegre, pero yo quería aquello, ¿verdad? Sí, Señor, estoy alegre. No, verdaderamente alegre. Porque el Señor quiere que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. O sea, Él lo quiere todo. O sea, Él quiere que estemos con Él verdaderamente alegres, quiere decir confiando verdaderamente en Él. Confiando verdaderamente que aunque yo sienta lo más difícil, la situación, el obstáculo, las circunstancias que me rodean, estar verdaderamente confiando en que el Señor va a hacer algo.
el día que mi papá lo teníamos que sacar del hospital, tenía un nudo en mi estómago, en todo, porque se tenían que pagar como casi $2,000 y no teníamos nada. Y ya él ya le habían dado el alta y hasta él le habían quitado todas las cosas, solo esperando que lo lleváramos, y él preguntando: ¿a qué horas me llevan? ¿Qué horas me llevan? Y nosotros no sabíamos cómo hacer, porque no le podíamos decir: no lo podemos llevar porque no hemos pagado, ¿verdad? Y Dios mío, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Y yo solo decía algo, la alabanza de: yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. Es el Dios de los ejércitos que siempre a mi lado está. Y yo iba cantando esa alabanza y la iba cantando: yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. Confiando en que el Señor, de cualquier lado, de cualquier lado. Y ya iban a ser quizás las 6 de la tarde cuando nos cayó una llamada de un primo que bajáramos, que ahí andaba el dinero. Cuando recibimos esa llamada, yo tenía de saltar, ¿verdad? Pero porque era un hospital no lo hice, se me va a quedar viendo raro, porque la respuesta del Señor, la respuesta del Señor, hasta en lo más adverso, hasta en lo más difícil, hasta en lo más inalcanzable, porque decía: Señor, ¿y de dónde voy a sacar yo $2,000? ¿De dónde los voy a sacar a esta hora que ya ni los bancos están abiertos, pues, para decir que me van a mandar una remesa? Y si ya ni al banco voy a poder ir, ¿y cómo voy a hacer con mi papá aquí en el cuarto? Si ya, hasta ya pues sí, ya estaban, váyanse. Y el Señor en su misericordia, solo Él. Yo cuando paso por ese hospital, y que paso seguido porque pues vivo cerca, yo no me pongo triste por pensar: ay, ahí estuvo mi papi, ay, cuando estuvo ahí. No, yo me acuerdo del milagro que hizo el Señor. Yo me acuerdo, y si algo me quedó de mi papá en esos días, es la fe y la confianza que tuve en Él. Sí, es cierto, mi papá se fue, pero estaba en los planes del Señor. Estaba en los planes todo ese proceso que yo iba a pasar junto con Él. Estaba en los planes que yo iba a estar en ese cuarto de hospital como 7 días. Pero esos tiempos que yo estuve ahí con Él, el Señor me dio unas enseñanzas, me dio una fortaleza que ni yo sabía que tenía. El Señor me enseñó a que tengo que estar alegre. El Señor me enseñó a que tengo que estar contenta, cualquiera sea la situación. Incluso eso, pues, estar con un familiar en un hospital. Los papás, pues, que a veces uno siente: ay, mi papá. Yo decía: Dios mío, y si mis papás, cuando mis papás falten, ay, no, yo no quiero pensar en eso, porque solo pensar en eso me pongo a llorar. Así era yo. Y llegó el momento, y ahora miro atrás y digo: solo con la ayuda del Señor, solo con la ayuda del Señor se puede. Solo con la ayuda del Señor, esperando en Él, confiando en Él y dándole gracias en todo, regocijándonos en todo, podemos superar el peor obstáculo que usted pudiera pensar que tiene a esta hora. Solo esperando en el Señor, confiando verdaderamente en Él, verdaderamente alegres, verdaderamente alegres. O sea, grábese eso, verdaderamente, no solo de diente a labio. O sea, verdaderamente en nuestro corazón, alegres y regocijados con el Señor. Porque el Señor sabe lo que está haciendo. El Señor sabe a dónde nos lleva. El Señor sabe qué nos quiere enseñar. El Señor sabe qué quiere ver que hay en nuestro corazón. Usted no sabe a qué nivel lo va a mandar el Señor. Usted no sabe para qué el Señor lo está preparando. Y para que el Señor lo prepare, pues Él nos tiene que pasar por fuego, porque la fe es probada. La fe es probada como el oro, y el oro pasa por fuego. Nosotros con mi esposo hubo un tiempo que estuvimos viendo unos programas que se llamaba La Fiebre del Oro, y
nos llamaba la atención cómo era el proceso de sacar el oro, de excavar, y después ya cuando ya pasa por muchos procesos el oro para poder llegar a lo que ya nosotros tenemos. Pues se pasa por tantos procesos que primero lo sacan, que después pasan por unas máquinas, después que por una criba, que después ya cuando ya tienen el oro lo funden, porque así nomás no funciona, tienen que fundirlo, tienen que pasar por un fuego extremo para que se haga líquido y después ya se haga las cosas del oro ahí. Y así es nuestra fe, es probada. Nosotros no somos probados, es la fe la que es probada. La fe es la que es probada. Y si el Señor está probando su fe, es porque algo grande viene, indudablemente. Porque el Señor no va a probar su fe por cualquier cosa. O sea, el Señor va a probar su fe porque sabe. Es porque sabe que lo que viene para usted es grande. Es porque sabe que usted puede llegar al siguiente nivel. Es porque sabe que usted va a llegar al otro lado. Como cuando el Señor me enseñó, cuando fue lo de Mercy, que no sé si se acuerdan de lo del cuello. A mí el Señor me dijo, yo ya oré para que tu fe no falte. Y si Él oró para que mi fe no faltara, es porque Él sabía que yo iba a llegar al otro lado. Es porque Él sabía el resultado. Pero nosotros nos enfocamos en lo que estamos viviendo ahorita. Y no nos enfocamos en el resultado. Nos enfocamos en que ahorita no tengo, nos enfocamos en que ahorita me duele esto, nos enfocamos en que yo quiero esto, pero yo lo quiero ya. Y el Señor nos dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y dice en Isaías 54, 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Así nos dice Jehová, que Él es nuestro hacedor, que Él es nuestro esposo, Él es nuestro marido. Y si Él es nuestro hacedor, ustedes piensan que Él no sabe lo que nosotros estamos pasando. Si Él es nuestro hacedor, usted piensa de que el Señor no sabe lo que yo siento, que el Señor no sabe hasta dónde yo puedo llegar, que el Señor no sabe hasta dónde llega mi fe, hasta dónde llegan mis fuerzas, si Él es el hacedor. Él es el alfarero, dice, el que está formando, dice en Isaías más adelante, dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, porque toda palabra que se levante contra ti mintiendo será condenado. Nosotros debemos agarrarnos de esas promesas, de las promesas que están en la palabra. Sé que así como a mí, pues el Señor nos ha dado muchas promesas, pero tenemos que acordarnos diariamente de las promesas que están en la palabra, de las promesas en que dice que Jehová, porque tu marido es tu hacedor. Y la iglesia es la esposa del Señor, la iglesia es la esposa de Jehová. Entonces aquí vamos todos, tu marido es tu hacedor, el hacedor de nuestra vida, el hacedor el que permitió que nosotros naciéramos, el que, como aprendimos el sábado, que nos conoció desde antes que nosotros viniéramos. Él nos conoce y Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe que nosotros tratamos. Pues yo le digo, Señor, tú sabes que yo trato, tú sabes que yo me esfuerzo en creerte, tú sabes que yo me esfuerzo en seguir constante en mi fe, pero Él sabe que nosotros somos débiles. Él sabe que a veces pasamos por momentos en que nuestra fe falta, pero ahí está donde nosotros tenemos que acordarnos de Él y decir, Señor, ayúdanos a que nuestra fe no falte. Así como le dijo el hombre que le dijo,
tú crees, y le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le hizo el milagro. Él sabía que esa persona, en su parte de su interior, había una parte en que dudaba, pero Él se compadeció de él y le hizo el milagro. Así nosotros tenemos que decirle a Él, Señor, ayúdanos nuestra incredulidad, porque a veces nuestra mente es finita, pues, y nosotros no debemos de pensar como la mente finita que nosotros tenemos. Debemos de dejarnos guiar por cómo actúa el Señor. Y el Señor no actúa como nosotros queremos, nunca va a actuar como nosotros queremos. No pretendamos que el Señor va a hacer tal cual nosotros esperamos, porque los planes de Él son siempre de bien, aunque nos haga pasar 40 años en el desierto, pero los hizo llegar a la tierra prometida. Él cumplió su palabra. Si los hizo vagar 40 años en el desierto, no fue por gana de Él, fue a causa de la rebelión del pueblo. Entonces a veces nuestras respuestas, la culpa no está en el cielo, a veces está en nosotros. Por ejemplo, yo me he detenido a decir, Señor, perdóname, porque de tanto que me quejo y me quejo y me quejo, que quizás por eso no me respondes. Quizás tú estás esperando de que yo me regocije verdaderamente. Este mensaje, yo les digo, a mí pues me ha confrontado grandemente, pues porque la primera que tengo que regocijarme pues soy yo. La primera que tengo que alegrarme en los planes del Señor que tiene en mi vida soy yo. La primera que tengo que dar voces de júbilo, aunque ahorita no vea lo que yo quiera, soy yo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que está haciendo. Solo les quiero dar una palabra del Señor, que el Señor me dio hace unas semanas. Me dijo, yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En mí no existe sombra de variación. Y me decía Él, no te hagas imagen de lo que voy a hacer, solo espera y confía. Muchas veces nosotros nos hacemos imagen de lo que el Señor va a hacer. Nosotros deseamos algo y ya estamos pensando en el Señor, ya estamos pensando, Señor, deberías de hacer esto, Señor, deberías de hacer esto, deberías de responderme de esta forma. Estamos mandando al Señor, estamos imaginando, tal vez el Señor me va a responder de esta y esta forma. Y no es de esa forma en la que el Señor nos quiere responder. El Señor quiere sorprendernos, el Señor quiere impactarnos, pero nosotros podemos estar imaginándonos cómo el Señor nos quiere responder. Nos frustramos porque no, bueno, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa y me pasa muchas veces. Yo le pido una respuesta al Señor y digo, tal vez por aquí, tal vez por allá, tal vez el Señor va a hacer esto, va a hacer lo otro, pero como no lo hace, viene la frustración, viene la tristeza, viene el pesar, viene la amargura, viene la pesadez. Entonces el Señor me decía, no te hagas imagen. Si te estás haciendo imagen, estás idolatrando. Si te estás haciendo imagen, eso es abominación. Y a mí me entró un gran miedo, pues, porque decía, Señor, perdóname, porque yo en todo paso, Señor, debería, si hiciera esto, y paso imaginándome, tal vez pase esto así, tal vez pasó allá. Me estoy haciendo imagen, y el Señor quiere sorprenderme, el Señor quiere impactar mi corazón. Pero si pasamos imaginándonos y todavía también quejándonos porque no hace como nosotros queríamos, pues es peor la cosa, pues tenemos que pasar más proceso todavía para que el Señor pues nos responda. Entonces, yo quiero terminar esta noche recordándoles y diciéndoles lo que Pablo dijo. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, visión de fe, regocijaos. Regocíjate, oh estéril, porque pronto darás a luz tu milagro. Eso quiero dejarles esta noche, en que se regocijen siempre. Y otra vez os digo, regocijaos, regocijaos verdaderamente, que entre ese gozo y esa alegría en su corazón.
a pesar de lo que vean, a pesar de que aquí cuando salgan pues ya vean las situaciones que están pasando, regocíjense, regocíjense, regocíjense en el Señor, porque los planes de nuestro Padre, de nuestro Hacedor, de nuestro marido, de nuestro esposo, siempre son de bien y nunca van a ser de mal. Así que vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado de estar en tu casa, Señor.